Sí, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, porque hoy día está todo en el Ministerio del Interior, ¿no? Ministerio del Interior de Seguridad Pública. Claro. Vamos a ver, a propósito de la creación de este ministerio, el anuncio del presidente en medio de su cuenta pública. Crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, distinto y separado del actual Ministerio del Interior, y que se va a especializar y concentrar en el resguardo del orden público, en la prevención del delito, en el combate a la delincuencia, al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y en la protección de nuestras fronteras. Bueno, a propósito de esta creación del ministerio, habló de varias cosas, Lucho. Habló de lo que había ocurrido en el contexto, ¿no?, del estallido social. Habló también el presidente de lo que estaba pasando en la Araucanía, ya lo vamos a revisar. Y habló también de la creación de este ministerio, que obedece probablemente a una petición también de personeros o políticos de su propio sector. Claro, habla de este Ministerio de Seguridad Pública, si mal no recuerdo, ¿es el nombre? Sí, seguridad pública, seguridad claro, pública, sí. Claro, seguridad pública, que lo diferencia, porque recordemos que el Ministerio del Interior se le agregó hace poco este nombre de Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque fue de la mano con la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Así es. Recordemos que antiguamente el Ministerio del Interior solamente tenía como subsecretaría la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Subsecretaría del Interior, eran las dos subsecretarías que tenía. Ahora se suma la Subsecretaría de Prevención del Delito y ahora esto se diferencia y finalmente se quiere separar para crear este Ministerio de Seguridad. Hay que ver ahí qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con carabineros, con las policías, en especial en las materias preventivas. Se supone que a eso es a lo que debería apuntar este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que se va a enviar este proyecto de ley para que sea votado en el Congreso y se le hagan las indicaciones o los cambios o finalmente se pueda rechazar. Entonces, todo eso se tiene que ver ahora, pero va muy de la mano también, y lo nombra el presidente en la cuenta pública, con, por ejemplo, la ley antiportonazos. Sin embargo, el presidente no hace ningún análisis referente a lo que ha sido la ley antiportonazos. Ley antiportonazos que nosotros, por lo menos en este programa y también en Contigo en la Mañana, nos hemos dado cuenta que muy efectiva no ha sido. O sea, los portonazos no han disminuido, los portonazos no han parado, las encerronas tampoco. Entonces, finalmente, yo extrañé un poco el análisis de ese tipo de situaciones. Se entiende que la cuenta pública que realiza el presidente va muy de la mano más de anuncios que de análisis. Pero en casos como estos, donde la delincuencia sigue siendo una de las prioridades altas que tiene la ciudadanía, se demuestran las elecciones, se demuestran distintos tipos de situaciones, este tema no es menor. Si realmente va a generar algún tipo de cambio el tener un ministerio que se dedique directamente a eso, mientras en las policías siga habiendo una falencia importante en el tema de la prevención del delito. Claro, la fiscalización, la prevención, en fin, lo hemos visto también en el programa en las últimas semanas, pero de todas maneras, claro, probablemente cualquiera que hubiera estado ahí en la testera, no dando una cuenta pública, hubiera mencionado este tema, Luis, porque cuando se habla acerca de las prioridades que nombran los ciudadanos, seguridad siempre está dentro de los primeros tópicos, sin duda, y eso ha ocurrido ya hace bastantes años, no es algo nuevo. Entonces, por lo mismo, siempre hay anuncios en torno a la seguridad. Te escucho. Mira, hubo un cambio ahí. ¿Tú te acuerdas que la elección en la que gana Sebastián Piñera su primer gobierno, su eslogan era delincuentes se les acabó la fiesta? ¿Te acuerdas? La puerta giratoria, que era una de sus frases de campaña. Claro, la puerta giratoria. Fue una campaña que se apuntó mucho en la seguridad. Fue ese el principal caballito de batalla de Piñera. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Michelle Bachelet en el segundo gobierno, donde ahí sí comienzan a aparecer los temas sociales, pensiones, educación y vivienda. Educación en especial, ¿tú te acuerdas que el gran giro que da la segunda campaña de Bachelet es cuando ella anuncia la gratuidad? Claro. Entonces, esa elección marca la diferencia, pero la de Piñera en su primer gobierno apuntó mucho al tema de seguridad. Yo siento que esto es volver un poco a ese inicio de gobierno de Sebastián Piñera en el SP1, como se conoce. Claro, es que también cuando tú analizas si es que se metieron los temas sociales entre medio, que fue parte de lo que hizo la expresidenta Bachelet, también tiene que ver con que se propusieron esos temas, se pusieron arriba de la mesa con más fuerza, pero nunca se dejó de hablar de seguridad. Es un tema, insisto, que todos los candidatos presidenciales tienen que abordar. Cambió el orden de prioridad. Claro, cambió el orden de prioridad. Y hoy día, también cuando vemos que todavía existen sobre la mesa demandas sociales más que nunca, ¿no? Pero que ya se aprobó una nueva constitución
Constitución, bueno, se vuelve a este tema, porque, insisto, estos temas siempre han estado en la palestra en materia de importancia en la ciudadanía. Cuando uno le pregunta en las distintas encuestas cuáles son los temas que más le preocupan, evidentemente aparece salud, aparece educación, aparecen los temas sociales, pero muy acompañado y blindado de lo que es la seguridad. Es un tema que nadie ha podido dejar de lado y probablemente ya casi al cierre de su segundo periodo, el presidente Piñera sienta todavía que es una deuda que no ha podido subsanar. El tema de la seguridad fue su gran apuesta en el primer gobierno, como tú dices, y hasta el día de hoy es una demanda ciudadana que permanece ahí. Vamos a escuchar ahora declaraciones del presidente respecto a lo que ocurre en la Araucanía. Aquí está también parte de su cuenta pública. Hoy anunciamos un refuerzo al Plan Impulso Araucanía, que va a mejorar significativamente la conectividad digital a través de la implementación prioritaria de la red 5G, una red de quinta generación. Pedimos a este Congreso, una vez más y con humildad y respeto, aprobar y con urgencia leyes tan importantes como la ley Juan Barrios, como las leyes contra el robo de madera, como las leyes contra la usurpación de tierras. Pero también avanzar requiere fortalecer no solo a las fuerzas de orden y seguridad, sino también mejorar la coordinación y la eficacia en la acción de todas las instituciones del Estado. Plan Impulso Araucanía, que también tiene que ver en parte con seguridad pública, ¿no? Vamos a ir inmediatamente al Congreso. Escuchamos. Algunas ayudas entregadas, donde nos invita al diálogo, donde nos invita y nos señala que la historia de Chile reciente, cuando nos hemos vuelto a poner de pie, es cuando hemos logrado grandes y importantes acuerdos. Y en torno a esa línea creo que es importante la red de protección social, en cómo vamos a llegar inmediatamente en los meses más crudos de invierno a las familias chilenas con un ingreso familiar de emergencia universal, cómo vamos a llegar a poner de pie nuevamente a las pequeñas y medianas empresas que van a ser el motor del desarrollo de nuestro país en los próximos meses y que van a generar nuevamente puestos de trabajo. Y en esa línea creo que es importante agradecer y valorar el tono con que se enfrentan estos últimos 9 meses, y creo que además ha sido bien valorado, al menos en off, no he escuchado a ningún parlamentario, pero en off desde la oposición, y creo que ese es el tono en que debemos construir los acuerdos para el futuro. La clase política está al debe. Hoy día el presidente humildemente ha pedido perdón, ha reconocido errores, y creo que es importante que nosotros también desde el Congreso reconozcamos nuestros errores y con humildad podamos enfrentar el futuro. Pero es momento de avanzar en un matrimonio igualitario, considerando que desde el mismo oficialismo se le habían planteado otras prioridades al propio presidente en términos de avanzar en una reforma previsional, por ejemplo, que pasa prácticamente sin mención alguna en lo que es este... Es que yo creo que en todo ámbito hay urgencias. Tanto tú lo decías recién, el presidente ha hablado de la reforma del sistema previsional en la segunda patita, donde ya en la primera se aumentó un 50% el pilar básico solidario y por lo tanto las pensiones básicas solidarias. Hemos hablado del fondo de 2.000 millones de dólares, el tema de salud. Hay temas de futuro y claramente también hay parte de la sociedad que está interesada en el tema de matrimonio igualitario. Yo no soy quien para poder calificar aquello, la verdad, y yo lo he dicho abiertamente. Yo soy una persona que creo en las libertades, que creo en el amor entre las personas, aunque sea de un mismo sexo o no, y por lo tanto no soy quien yo, con las convicciones que puedo tener y predicar una fe cristiana, coartarle la posibilidad de que esas personas se puedan amar y puedan formar un matrimonio. Vamos a ver cómo llega el proyecto de ley a la Cámara de Diputados y lo votaremos en su mérito. Incluso también se ha planteado la posibilidad de avanzar en derechos para quienes que contraigan matrimonio igualitario, incluso con la posibilidad de adopción. ¿Se puede seguir en esa línea? Me imagino, si el país va a dar un paso importante en esa línea, es lo que tiene que avanzar. Recordad que fue el propio presidente de la República, el presidente Sebastián Piñera, en su primer mandato, donde se firmó el proyecto de ley de acuerdo de unión civil y se pudo avanzar en esa línea. Entonces no es algo que para la oposición sea, o sea, para Chile Vamos sea algo nuevo. El presidente fue el primero en que avanzó en estos temas y desde Chile Vamos cada cual votará respecto a sus creencias valóricas. No puedo dejar la oportunidad también de consultarle respecto a la Araucanía, una zona que usted representa y también en la que hay una serie de tareas pendientes. Los anuncios que se dieron a conocer en el día de hoy, ¿van en el camino correcto? Primero, valorar el mismo tono respecto de su discurso de cuenta pública. Primero, reconoce que el Estado ha fallado y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos desde la política, en reconocer que hemos fallado y que quizás con nuestra pasividad hemos logrado ser incluso cómplices activos de la violencia en la región de la Araucanía, y volver a poner el plan Araucanía con mayor cantidad de recursos, donde se anuncia más el Ministerio de Asuntos Indígenas, donde se anuncia además el Consejo de Pueblo Originario, el Ministerio de Seguridad Pública. Son temas que van en línea correcta para enfrentar primero, porque aquí hay que separar, y yo lo he
dicho siempre, las legítimas demandas que pueden tener nuestros pueblos originarios en cómo vamos a enfrentar el terrorismo y el narcotráfico en la región. Y para eso tiene que haber un conjunto de medidas importantes y yo creo que hay que partir valorando el tono, el reconocimiento de que hemos fracasado y el llamado que hace a todos los poderes del Estado a enfrentar esto con decisión. Muchas gracias, diputado.